Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 a 19 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de este su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de Juan Naranjo Poveda, quien pertenece a la comunidad Lazos de Amor Mariano. El tema que vamos a tratar es una sola fe. Tocayo Juan, bienvenido al programa. Qué gusto, mi estimado tocayito, Juanito, y todas las personas que, bueno, nos están escuchando, nos están viendo. Qué alegría compartir con ustedes en esta tarde. En realidad, qué bonito que nos demos un momento y un espacio, pues, para hacer lo que en realidad es importante y es hacer las cosas de Dios. Sí, entonces, mi estimado Juanito, tocayito, y yo presto para lo que vayamos a hacer aquí, para conversar y bueno, pues juntos aprender y a ver qué dispone el Espíritu Santo. Muy bien, le agradezco mucho. Póngase cómodo, siéntese como en su casa. Una conversación de amigos y tocayos. Muy bien, el tema que vamos a tratar hoy día es una sola fe, pero vamos a conocer un poco más a nuestro invitado que nos converse algo de su vida. ¿Quién es Juan Naranjo Poveda? Bueno, a ver, brevemente, soy un joven misionero laico, soy de profesión abogado, tengo 22 años, misionero de Lazos de Amor Mariano Ambato, de la localidad de Ambato, vecinitos de La Tacunga. Con la gracia de Dios soy director de la localidad aquí en Ambato, somos aproximadamente unos 220 misioneros más o menos con el aspirantado. Eh, ya voy aproximadamente 7 años en la comunidad, en realidad me enorgullece y creo que mi presentación es ser consagrado a Jesús por medio de María. Es nuestro símbolo, llamémoslo de cierta forma, y la razón de ser de la comunidad es nuestra espiritualidad. Lo que nosotros buscamos es renovar nuestros compromisos bautismales y llegar a ser de amor por las almas, que es en realidad la conclusión, es la santidad del celo apostólico. Tengo la bendición de que mi familia sea también misionera. Por ahí mi testimonio un poquito, bueno, pues yo le tengo a mi mami y a mi papi con cáncer. Con mi mami venimos luchándole ya 10 años básicamente con el cáncer. Con mi papi apenas le detectaron hace unos 3, 4 meses. Y bueno, pues ahí creo que se desmiente un mito, ¿no? Es decir, que está con Dios no tiene problemas, ¿no? En realidad sí tiene problemas. Pero creo que el Señor es lo que hace, concede la gracia para cargar la cruz. En este tiempo que he tenido la bendición de estar en la comunidad, he tenido la dicha de estar cercano a muchas personas, y ver la obra del Señor, en realidad, creo que eso es lo bonito, lo que dice el Padre Pío, ¿no? Ser espectadores en primera fila de lo que el Señor ha hecho. Y más que uno servirle a Dios, creo que siempre Dios nos está sirviendo a nosotros, es lo que el Señor ha hecho conmigo y bastante contento y agradecido con lo que Dios ha hecho en mi vida. Creo que sin Él, literalmente, como les he dicho a mis misioneros, no tengo sentido de vivir, ni trabajar, ni nada por el estilo. Yo me debo por completo al Señor, a mi comunidad y por ende a mi iglesia. Somos una comunidad de la Sociedad Mariano, de la iglesia y para la iglesia. Eso en cortitas palabras. Muy bien, gracias. Cuéntenos cómo usted sintió ese llamado y cómo se enroló en la comunidad Lazos de Amor Mariano. Bueno, mire mi tocadito, verá. Mi testimonio es hasta medio chistoso porque, a ver, yo, por la gracia de Dios, a los 12 años hago mi retiro de conversión, mi retiro espiritual, a los 12 años. Pero justo fue un contexto en el que meses después de haber hecho el retiro junto con mi primo, a mi mami le detectan cáncer. A mí, sinceramente, eso me destrozó, me acabó, porque mi mami siempre ha sido buena. No, ella no era necesario de que esté en un retiro o algo por el estilo para ser buena, no, ella siempre ha sido así. Y creo que eso a uno le coge, claro, yo tenía entonces unos 12, 13 años, me desubiqué por completo,
tuve un resentimiento grande con Dios, en realidad sí tuve un resentimiento muy fuerte con el Señor y me alejo de la comunidad. Tiempo después, mi hermana se retiro, mi ñaña, ella es mayor para mí con 8 años, ella es casada, tiene su hijito, su esposo, ya vive en Quito. Y, y en realidad, bien dice una vez un sacerdote, me dijo, cuando el Señor te mira y te tiene entre ceja y ceja y nunca se te va, nunca te vas a ir de él, nunca. Creo que el Señor se la tomó eso muy en serio. Aproximadamente por el 2015, yo tenía ya mis 15, 16 años, vuelvo a la comunidad. Vuelvo a la comunidad en realidad acompañándola a mi ñaña y a mi primo, pero curiosamente el que se consagró fui yo. Ellos se retiraron, mi ñaña se fue a estudiar en Quito, mi primo entró a la policía y terminé yo. Me quise salir de nuevo de lazos. Yo digo, en realidad, uno escucha que los santos tienen la conversión tras su conversión. En mi caso, espero con mi corazón ser santo y ojalá Dios quiera y permita, tenga la fuerza y la voluntad para hacerlo. Pero yo creo que tuve la conversión de la conversión de la conversión de la conversión y espero Dios quiera y permita que esta sea una conversión firme. ¿A qué me refiero? Yo ya estaba hasta en el aspirantado, de hecho, con un amigo muy piedoso, un amigo muy cercano a mí. Él me llevaba siempre, pero yo no hacía el clic, no hacía el aquí es. Y mis papis dicen la conversión mía salió cara porque yo me fui a un congreso en Colombia de lazos, siendo apenas aspirante, aún no consagrándome a Jesús por medio de María. Y sentí algo que fue espectacular. No fue un sentir, fue ser consciente de que el mundo no tiene nada para mí, de que todo lo que estaba pasando no tenía nada para mí. De hecho, mire, le comento que yo me quería salir de lazos, pero mis papis ya habían entrado. Ellos hicieron el primer retiro de matrimonios aquí en la localidad de Ambato. Y de hecho lo hacíamos en Ribotorto, que es por Salcedo, ¿sí? Cerquita donde están ustedes. Un frío de veras que es ahí. Y yo no me salía porque decía, si es que yo me salgo, ellos se salen. Entonces ese era mi punto. Decía, yo no me salgo porque ellos se van a salir. Pero el Señor tiene sus formas. Bien dice Don Bosco, éntrate con la suya y salte con la nuestra. Eso hizo el Señor conmigo. Me manda a Colombia. Estaba en Medellín en un congreso de lazos. Nuestra casa madre de lazos es en Medellín. Y estando ahí, no pude más literalmente con el amor del Señor. Le vi a Jesús de Eucaristía justamente en una prédica. Y estaba lejos en un coliseo. Y el predicador, que es nuestro subdirector general, él decía y repetía, el Señor no quiere nada de ti, te quiere a ti. Pero sobre todo hizo algo que a mí me marcó muchísimo, sobre todo hizo algo que a mí me impresionó, me marcó y en realidad me decía, misionero, ¿cuándo llegará tu verdadera conversión? Yo no sé, mi querido tocadito, lo que pasó, y me puse a llorar, lloraba como guagua y le pedí, gracias a Dios, nuestro fundador de Lazos está con vida. Es una comunidad relativamente joven, tenemos nuestros 20 añitos, y fui a abrazarle a él, oramos por mi mami, y nunca nadie había hecho algo así por mí. Nunca nadie me amó gratuitamente. Y creo que ahí experimenté lo que podríamos ver con los leprosos, con la mujer en el pozo, que Jesús me extendió su mano generosamente. Regresé con la firme convicción de yo pertenezco a esto. No sé en qué comunidad me quiera el Señor, no sé qué quiera de mí, no sé cuál sea mi vocación, le decían en ese entonces, no sé qué quieras de mí, Señor, pero sé que es contigo. Sé que es contigo, sé que tú vas a venir y hacer designios conmigo, Jesús, y me quedé en lazos, hoy gracias a Dios. De hecho, el 8 de septiembre, días atrás, cumplí 7 años ya de ser consagrado a Jesús por María. Entonces, digo, el Señor tiene sus cosas, ¿no? Y yo un día dije, nunca quiero ser misionero, y bueno, ahora aquí me ven, inclusive hasta dirigiendo la comunidad, con la gracia de Dios. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son las actividades propias dentro de la comunidad? A ver, bueno, Lazos de Amor Mariano en realidad es una comunidad bastante familiar. Muchos me preguntan, Juanito, ¿es direccionado para jóvenes, para adultos, para niños? En realidad, gracias a Dios, se encuentra de todo. Tenemos misioneros niños, tenemos misioneros jóvenes, matrimonios, familias, etcétera. Lo que nosotros hacemos es pregonar esta espiritualidad que es la consagración total a Jesús por medio de María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Usted ha visto que muchos de Lazos seguramente les ha visto la medalla. La medalla, si bien es cierto, es un sacramental, pero para nosotros muestra el compromiso. Renovamos los compromisos bautismales y ese es nuestro centro, renovar los compromisos bautismales. ¿Qué buscamos? Que la gente se consagre a Jesús por medio de María, lo que la Virgen nos ha pedido en las apariciones de Fátima, recordemos.
Lo que nosotros queremos es en realidad que la gente se consagre y por medio de la Virgen, pues encontrarse con Jesús, ¿sí? La madre, pues nos trajo a Jesús, nuestra misma madre nos la lleva a él. Entonces, nosotros tenemos algunos apostolados, por ejemplo, tenemos los retiros de conversión, que en este momento lo estamos haciendo virtuales, desde octubre, Dios mediante, empezamos a hacerlos ya presenciales, que es desde jóvenes de 12 años hasta el jovencito que tiene 80 años, ¿sí? Tenemos los retiros de matrimonios, que es algo espectacular, que es una belleza en realidad, ver la mano de Dios ahí, no solamente nos roba lágrimas, sino que creo que nos hace nosotros llenarnos de esperanza y de alegría. Tenemos evidentemente la consagración total a Jesús por medio de María. Esta consagración tiene la duración de 9 meses. ¿Por qué 9 meses? ¿Cuánto tiempo estamos en el vientre de nuestra mamita? 9 meses, ¿cierto? Entonces, claro, si queremos volver a la gracia, pues volvamos el tiempo. En estos 9 meses, este bloque se divide en 4 bloques, la consagración. Conocimiento del mundo, porque claro, es necesario la conversión fuerte, saber en qué estamos. Conocimiento del mundo, conocimiento de sí mismo, bueno, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Qué soy yo? ¿Qué quiero de mi vida? Conocimiento del mundo, conocimiento de sí mismo, conocimiento de María, evidentemente algo de Mariología, y estudiamos a Montfort, se estudia el Tratado de la Verdadera Devoción, y finalmente conocimiento de Jesucristo, ¿sí? Porque ese es nuestro fin último, es Jesús. Entonces, tenemos en realidad varios apostolados, estamos ahorita con apostolados de Buen Samaritano también, que son apostolados ya caritativos, tenemos apostolados de niños, grupos de oración de niños, apostolados de jóvenes. De hecho, con la gracia de Dios, y aprovecho este espacio, y estamos ya próximos a presentar, tenemos misioneros de la Tacunga, pero que como Lazos de Amor Mariano no está en la Tacunga, pues se nos han venido para Ambato o han estado en Quito Sur. Con la gracia de Dios se unió esto y empieza ya el apostolado en la Tacunga. Se harán las formalidades correspondientes, etcétera, pero hay gente allá que también conoce esta espiritualidad, este carisma, pues, y se ha abierto, ¿sí? Esas son las actividades que las desarrollamos dentro de la comunidad, como Lazos de Amor Mariano. Muy bien, muy bien. ¿De pronto alguna actividad dentro de la diócesis de Ambato? Bueno, sí, a ver, lógicamente, como sabemos, Lazos es de la iglesia y para la iglesia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros ahorita, de hecho, todas nuestras actividades, nosotros somos adscritos pues a la catedral. Sin embargo, pues tengo un pequeño encargo aparte, que es colaborar ahorita como cabeza pues en el equipo de apoyo al Ministerio del Exorcismo, ¿sí? Como equipo de intercesión. Entonces, pues con la gracia de Dios, junto con algunos misioneros que nos designó el señor obispo, pues estamos colaborándole al exorcista de la diócesis en cuanto al equipo de apoyo de intercesión, en oración y acompañamiento a las personas. Excelente. Si alguien se quiere participar en las consagraciones, ¿cómo tendrían que hacer? No, a ver, nosotros tenemos algunas formas. Yo al final puedo darles mi contacto, se comunican conmigo directamente. Tenemos la página de Facebook, Lazos de Amor Mariano Ambato, donde usualmente ese es el medio. La gente se contacta, ven, queremos un retiro y empezamos a interactuar. Usualmente es por medio de la página, o si no podemos darle algún contacto. Pero ahorita ese, como está ligado al apostolado de la Tacunga, que Dios mediante lo vamos a hacer, está ligado a la localidad de Ambato, ¿cierto? Entonces, es por medio de la página de Lazos de Amor Mariano Ambato, ustedes envían un mensaje, vean, vi la entrevista, etcétera, y me interesa, quisiera participar. Y en realidad, algo que a mí me llama mucho la atención, digo, el Señor, Lazos de Amor Mariano no es más que una hermosa flor en el jardín precioso de Jesús. Tantas comunidades que hay, tantas... Y creo que eso es lo bonito, porque nos vamos echando la mano con un solo objetivo, que es Jesucristo. ¿Verdad? Como decía San Ignacio Loyola, todo para la mayor gloria de Dios, amar y servir. Entonces, yo creo que ahorita eso es lo que está haciendo Lazos. Con mucho gusto, pues está la página de Facebook para que nos contacten. Y les puedo dar igual al final mi número si es que así lo consideran. Y bienvenidos, bienvenidos totalmente. Ahí estaremos. De hecho, ya dimos 2 consagraciones, inclusive uno en Atacunga y uno en Salcedo. Sí, la gente quedó feliz. Querían pues continuar, pero claro, logísticamente no avanzábamos. Hoy, bendito Dios, se abren las puertas y pues a lucharle y a evangelizar también ahí. Excelente. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un minuto.
Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy es Juan Naranjo Poveda, de la comunidad Lazos de Amor Mariano. El tema que vamos a tratar es una sola fe. Voy a dar lectura a la cita bíblica para iniciar con el tratamiento del tema. Efesios capítulo 4, versos 4 al 6 dice: uno es el cuerpo, uno el espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y en todos. Repito, el tema que vamos a tratar es una sola fe. Por favor, Juan, ¿nos puede dar una introducción general del tema? A ver, se nos presenta ahorita en realidad un tema bastante bonito. Creo que de hecho, cuando me llegó, pues, cuál es el tema que vamos a tratar, fue bastante lindo porque este tema nos lleva a levantar la mirada a Dios y nos exhorta también en nuestra vida. Una sola fe. A ver, nosotros recordemos un poquito, estamos en la primera parte del catecismo, la parte del credo, primera sección, capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. Entiendo que nosotros ya vimos, el Señor mira la fe de la iglesia, el lenguaje de la fe, y bueno, llegamos ahorita a una sola fe como un preámbulo general y ubicándonos un poquito, ¿cierto? El tema que tenemos, como dije, es hermoso, y es hermoso porque es un tema que es una herencia. Y quiero empezar desde ahí para hablar de este tema desde un preámbulo general, porque la fe no se construye por nosotros los humanos. La fe no es algo que yo me invento o que acá un sacerdote se inventa o un obispo se inventa o el papa mismo se inventa. La fe no se construye, la fe se hereda. Y en este caso a nosotros no nos corresponde pues crear la fe, sino vivirla. Sí, y creo que aquí una sola fe nos lleva a pensar que es un milagro. Porque no es coincidencia que 2000 años de iglesia se mantenga la misma fe íntegra, intacta. Y la iglesia, claro, hombre, ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Hemos pasado momentos buenos, hemos pasado momentos malos, pero es espectacular. O sea, yo quisiera que ahí nosotros reflexionemos un momento como preámbulo. Nuestro hermano que se encuentra ahorita evangelizando en India y evangelizando en África tiene la misma fe que tengo yo, la misma fe que tuvo San Pedro antes y que San Francisco de Asís le hizo moverse y dejar absolutamente todo. Y la misma fe que los mártires murieron. ¿Sí? Entonces, claro, en realidad debemos ser conscientes. Una sola fe. Esta sola fe proviene del Padre. Ya lo veremos más adelante. Ya lo leímos en la cita bíblica. Proviene del Padre. Lo que nos corresponde a nosotros de esta sola fe es comprender, entender y vivir. La fe es un regalo. De hecho, es un don. Recordemos que es un don. ¿Sí? Llega a ser una de las virtudes teologales. Pero tenemos que justamente eso, contemplar la fe. Entonces, qué bonito en realidad que hoy vengamos a hablar de este tema. No en vano está en el catecismo de la iglesia, no en vano se desglosa en la parte del credo y como una respuesta de nosotros hacia Dios. ¿Sí? Entonces, lindo tema en realidad y bueno, pues vamos ahí. Muy bien. Una sola fe es un llamado al ecumenismo. A ver, yo creo que aquí yo traje algunas citas, porque eso digo, estamos en un tema que es inclusive es un tema de estudio, ¿cierto? Es un tema de estudio, entonces implica que citemos nosotros algunos textos. Vámonos, nosotros ya vimos el preámbulo anterior, qué es la fe. Es importante que nosotros comprendamos, bueno, por dónde va el ecumenismo, qué es el ecumenismo, a qué se va dirigido esto. El ecumenismo se entiende por el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. ¿Sí? La unidad de todos los cristianos, nosotros conocemos eso, inclusive tenemos imágenes grabadas, hemos seguramente compartido hasta momentos ecuménicos, pero aquí, para dar la respuesta a esta pregunta, yo quisiera advertir algo, y es un peligro del ecumenismo, del mal ecumenismo. A ver, San Agustín, doctor de la iglesia, escuche lo que nos dice, es
clave y creo que con esto entendemos y partimos bien. Dice, in necessaris unitas, indubis libertas, in nonibus caritas. En lo esencial, unidad, en lo dudoso, libertad y en todo caridad. San Agustín. En el ecumenismo nosotros no debemos perder en cuenta justamente esto, la fe. No debemos dejar de lado que hay algunos peligros y partimos del ecumenismo con que hay una sola fe, porque eso es lo que se busca el ecumenismo. De hecho, es regresar a los orígenes. Más que ver en qué nos parecemos, es saber cuál es la raíz que no se topó. Entonces, claro, evidentemente es un llamado, evidentemente la sola fe, porque nos hace regresar y nos hace ver en realidad cómo es que nosotros, cómo es que se dieron lamentablemente cismas o separaciones, herejías, etcétera, o iglesias separadas, pero nos hace volver. Entonces, para el ecumenismo es necesario comprender primero que tenemos una sola fe y tratar, porque creo que aquí sí entra una exhortación para nosotros católicos como para los hermanos de las diferentes iglesias y denominaciones religiosas. Bueno, a ver, tenemos que ser conscientes, ¿sí? Ser muy conscientes que hay una sola fe y que esa sola fe se vio materializada con Jesucristo y volver a sus inicios, ¿sí? Yo aquí quiero poner un ejemplo, hablando sobre los peligros que yo decía justamente de malinterpretar un ecumenismo. Hagámonos a la idea por un momento, mis queridos radioescuchas y los que nos ven, que nosotros estamos en una casa, vivimos en una familia, pero alguien de la familia, el hermano se fue. Y él quiere volver a las reuniones familiares, quiere volver al entorno, pero vuelve insultándole a la mamá. Hombre, es que eso no está en discusión. Eso no está en discusión. ¿Sí? Eso nosotros no vamos a discutir. Por ejemplo, podríamos discutir que él no quiere la comida pues en la sala y quiere la comida en el patio. Podemos discutir eso. Sí, podemos discutir eso. Y hay cosas en común. Pero lo primero no. Entonces sí. ¿La sola fe es un llamado al ecumenismo? Sí. ¿Hay líneas no negociables? También. Pero sobre todo es levantar la mirada y regresar a ver. Ojo, regresar a ver la raíz, el punto inicial, porque en realidad no hay nada como el inicio, que también será el fin. ¿Y quién es? Es Jesucristo. Muy bien, muy bien. Voy a dar lectura al numeral 172 del Catecismo de la Iglesia, que dice lo siguiente. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no deja de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la conversión de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Ireneo de León, y testigo de esta fe, declara, voy a leer el siguiente, el numeral 173. La Iglesia diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa, y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón. Y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. Tocayo Juan, ¿nos puede explicar estos dos numerales, por favor? Yo creo que aquí, o sea, nunca en la Biblia ni en el catecismo vamos a encontrar una palabra que esté de más, ni una palabra que falte. Creo que ese tenemos que tener nosotros como preámbulo. Y aquí yo, de hecho, subrayé qué es lo que a mí me parece como inamovible. Y se terminó subrayando todo. ¿A qué me voy? Creo que aquí nosotros en el numeral 172 comprendemos, literalmente, y voy a parafrasear, que a pasar de que pasen los siglos, de que la iglesia se haya extendido, más adelante hablaremos sobre el catolicismo y universalidad, hablaremos que la misma cultura, y nosotros qué lindo que estemos en un país pluriétnico, en donde yo subo aquí unos 20 minutos y me encuentro ya por Pilawin, y donde ahí a lo mejor la cultura no es la misma que si me voy a Esmeralda,
no se ha perdido la raíz, el esqueleto. No se ha perdido la doctrina. ¿Por qué? Porque ha sido recibida por un solo Señor, que es Jesucristo. Y San Irineo nos hace un preámbulo que es espectacular y yo señalo, esto fue recibido de los apóstoles y de sus discípulos de la fe. Acordémonos que dentro de la iglesia, nosotros en materia teológica entendemos que hay dos clases de tradiciones, la tradición con T mayúscula y la tradición con T minúscula. ¿Sí? La tradición con T minúscula, lo que son costumbres, lo que son ademanes, etcétera, cuestiones culturales, y la tradición con T mayúscula, que es lo inamovible. Ejemplo, un dogma. Nos vamos al esqueleto, nos vamos al fondo. Recordemos lo que nos dijo antes San Agustín, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos había dicho? Pues en lo esencial, unidad. ¿Sí? Y dice, su fe, que qué hermoso esto, porque su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma, un solo corazón. Creo que aquí comprendemos también un poquito, y es importante traer a colación el cuerpo místico de Cristo, ojo, ¿sí? Porque la mano no puede estarse en la cabeza, no sirve. Lo mismo es la fe, lo mismo es nuestra creencia. Y qué bonito que con el pasar del tiempo se mantenga lo mismo. Y creo que aquí, cuando nosotros leemos un poquito de historia de la iglesia, entendemos que cambian cosas, pero el centro no cambia. Yo quiero traer a colación algo. En mi último semestre de Derecho yo estudié filosofía. Y mientras estudiamos filosofía, justo tuve un sacerdote que era, mi profesor fue ex seminarista jesuita. ¿Sí? Jesuita. Y habían cosas que nosotros, él me decía, ven, mira, no, esto yo estoy de acuerdo, yo le decía esto, no, esto sí, esto no, esto sí, etcétera, etcétera. Y nació una linda amistad. En unas conversaciones que nosotros teníamos, llegábamos a un mismo punto. Nosotros podemos estar discutiendo de X y razón, lo que a ti te parece, lo que a mí no me parece. Pero jamás se discute de lo centro, de lo sustancial, de lo que en realidad es importante. Y esto no ha importado lengua lo que nos dice, no ha importado cultura, no ha importado los errores, porque claro, la iglesia es santa por quien la fundó, pero la misma iglesia tiene errores porque nosotros, los que estamos aquí conversando, los que nos están viendo, somos pecadores, empezando por mí, ¿sí? Somos pecadores. Entonces, eso qué bonito, saber que pese a las cosas difíciles que ha pasado, porque creo que Juan Pablo II hizo algo importantísimo. Reconoció y pidió perdón de las cosas que han pasado en la iglesia, ¿cierto? Lo que hizo fue reconocer. Y reconociendo con humildad, nos damos cuenta y entendemos lo que nos dice en Mateo, que las puertas del infierno no perecen, nos va a ganar, porque es una sola fe. Y esa fe, como lo dijimos antes, no la construyó Pepito, no la construyó Fulanito, lo construyó Jesús. Es una fe heredada para nosotros. ¿Sí? Muy bien, gracias. Hay una pregunta aquí. Entre los cristianos, muchos se cambian de religión porque piensan que es lo mismo. Dicen, es el mismo Dios, es la misma Biblia, acá y allá se reza, acá y allá se ora, se canta, se alaba. ¿Podría usted explicar si en verdad tiene razón los que afirman tal cosa? A ver, híjole, aquí es, es algo muy amplio. ¿Por qué? A ver, vámonos en orden. Partamos de que la fe no se construye, sino que se hereda. Mantengamos esto como un principio. Y recordemos que es una virtud teologal. Sí, la hemos recibido, pero la podemos trabajar. Eh, Sabemos nosotros inclusive que, que debemos tener, inclusive, miren, por ejemplo, aquí tenemos que ser muy tinosos y tener mucho cuidado. Saber que inclusive una herejía o una de las tesis de Martín Lutero fue la sola fides, ¿sí? Que para él solamente la fe bastaba, pero nuestra fe vamos a entender más adelante que nos invita al acto, nos invita al hacer, a imitar a Cristo, como nos dirá más adelante, inclusive hasta los hebreos. Hay muchas razones. Hay muchas razones por las cuales las personas se han decidido alejar. Y para el cristianismo, como nos han dicho nuestros padres de la iglesia, es un dolor profundo, es una herida profunda. De hecho, parafraseando, es una herida profunda. ¿Sí?
Pero hay una razón que a mi parecer es la fundamental. Y creo que también nos ha pasado a nosotros, pero por la gracia de Dios nos hemos mantenido. Nosotros no podemos acomodar la fe. Sí, nosotros no podemos acomodar la fe. No podemos vivir un evangelio a nuestra medida. No podemos hacer o acomodar en realidad lo que nosotros creamos y consideremos. ¿A qué me voy a decir? Yo no sé si el hermano separado haya entendido o no que es una sola iglesia. Yo no sé si es que sea una especie de excusa solamente, no sé. Pero lo que sí estoy muy claro es que primero es una herida que nos duele a nosotros, nos duele muchísimo. Y hemos visto, miren, por ejemplo, cómo han crecido tanto las iglesias de garage. Es espectacular cómo ha crecido eso. Pero yéndonos a la realidad, nosotros no nos podemos hacer los ciegos y decirle a un Jesús que nos diga, quien quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, cargue y sígame. Decirle como que Jesús, no digas eso, porque eso no va a ser compatible con mi fe. Es patojear. Entonces, la fe se resume en los actos. Bien nos dice inclusive, pues, el catecismo de la Iglesia Católica, hemos visto algunos puntos. La fe no solamente es una intención. A ver, la fe no solamente es una intención. Yo quisiera citar el numeral 166. Y escuchen esto, porque dice, la fe es un acto personal. En el 143 nos dice que la fe somete su sentimiento a Dios. ¿Sí? Eh, a ver, o sea, por más cánticos que haya, que en realidad estamos hablando de comunismo y en ningún momento uno se pretende pues separarlo uno con lo otro, pero no solamente es la fe que tenemos así X y cosa. De hecho, podríamos caer hasta en una especie de nueva era, en supersticiones y cosas así que no es compatible con el cristianismo, pero va más allá, va mucho más allá y evidentemente es lo que a nosotros nos debe llamar la atención. Ahora, que somos bienvenidos siempre a la iglesia. Jesucristo siempre nos abre las puertas. Creo que nuestros pontífices nos han enseñado eso. De hecho, nosotros condenamos el acto, más no a la persona. Siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, claro, con todo este contexto, ¿podemos decir que la fe es la misma? Evidentemente, nuestra fe está en Jesucristo. Pero también no debemos descuidar que la fe es seguir a Cristo. La fe es seguir a Cristo. Y nos dice, si me permiten leerles en hebreo, bien, para temas de fe, nosotros quisiéramos encontrar ejemplos. No pongan en Google, pongan en Hebreo capítulo 11. Existe una apología espectacular sobre qué es la fe. Sí, hay muchos puntos sobre qué es la fe, pero en el capítulo 2 escuche lo que nos dice. Con los ojos fijos en Jesús, que inicia y lleva en la perfección la fe. ¿Sí? Si queremos en realidad tener fe y una fe real, a quien debemos imitar es a Jesús. Entonces yo no puedo tomar a Jesús solamente en unas partes y en otras no. A ver, a Jesús tenemos que seguirle siempre. A Jesús lo seguimos en el Calvario. A Jesús le seguimos en el flagelo. Como una vez dices San Luis María de Viñón de Montfort, tantos son amigos en mi mesa, pero no en la cruz. Y ahí Jesús también extraña a sus amigos. Entonces, claro, la fe es íntegra. Puede haber muchas razones, como lo dijimos antes, pero la fe en realidad es seguirle a Cristo en su totalidad. Y Cristo dejó fundada una iglesia. Cristo dejó puntos claros de cruz, por ejemplo, como nos mostró la resurrección, pero también nos dejó puntos claros de sacrificio. Entonces, sería una respuesta no de sí y de no, sería una respuesta de entendimiento, una respuesta de razones, pero también creo que la respuesta es clave. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Y de hecho él ya lo hizo. En nuestro caso corresponde seguir los pasos de Jesús. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y retornamos en unos instantes. Estamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Juan Naranjo Poveda, quien pertenece a la comunidad Lazos de Amor Mariano. El tema que estamos analizando, una sola fe. Voy a dar lectura al numeral 174 del Catecismo de la Iglesia, que dice lo siguiente. Porque aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico.
y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los iberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la iglesia es, pues, verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Yo creo que el numeral está muy claro, pero si usted quiere explicar un poco más, adelante, por favor. No, en realidad, bueno, creería que, justo como usted lo dice, es bastante claro. Y se ve la fortaleza de la iglesia, la fortaleza de quién fundó la iglesia y la fortaleza de lo que es la fe. Claro, hablamos de que ha pasado tantas cosas en la iglesia. Hay tantas circunstancias, tantas, inclusive llamémosle coloquialmente, tantas culturas y formas, pero hay un solo camino y hay una sola casa y hay una sola fe. Y claro, no podemos nosotros, como decíamos antes, hacernos de la vista gorda y decir que es una especie de elección, porque tenemos una fe que gracias a Dios nos la ha sido entregada muy clara, justamente eso hablábamos, es un tema tan amplio que nos podremos aquí quedar, pucha, hacer una, dos, tres entrevistas y seguramente no acabamos, porque es justamente eso, es, a ver, una sola fe, una sola fe es algo espectacular y esa fe se sigue manteniendo íntegra. Muy bien, voy a dar lectura al numeral 175 del Catecismo, que dice lo siguiente. Esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Hermano Juan, su explicación a este numeral, por favor. A ver, la fe es un tesoro, la fe es un regalo y evidentemente nosotros tenemos que cuidarla cual perlas llevamos en un parque. Y cual perlas llevamos en un parque no vamos a llevarla en la mano, ¿cierto? No vamos a llevarle mostrando para que ponerla en riesgo y que inclusive ladrones vengan, etcétera. No. La fe que hemos recibido de la iglesia tenemos que cuidarla muchísimo, porque primero es un don, ¿sí? Es un tesoro invaluable, sí, porque es un medio de esperanza. De hecho, recordemos, tantos santos, tantos mártires que han dado su vida por esta fe que nosotros ahorita estamos predicándola, ojo, estamos hablándola, estamos compartiéndola, ellos lo vivieron. Tenemos tantos ejemplos a la mente, los mismos apóstoles, los mártires de Barbastro. Existe tantos que comprendieron que la fe es Jesús, que esa fe es la esperanza, que es un don de Dios, es el cómo, es la forma de estar cerca a Él, pero también es el acto, eso es clave, o sea, es el acto, yo parecerme a Jesús. No solamente es lo que nos decía Lutero equívocamente, que solamente la fe basta, no, la fe si no se traduce en obras es engañarse, es mentirse, ¿sí? Y creo que aquí es importante, o sea, nosotros, la fe, si bien es cierto, es una virtud teologal, pero la fe no solamente nos la es dada y para de contar y gracias, la podemos hacer crecer, la podemos trabajar y creo que eso explica cómo cuidar la fe. Yo quisiera hacer una pequeña cita de lo que nos dice Madre Teresa de Calcuta en cuanto de cómo cuidar la fe, cómo mantener, cómo perseverar en la fe. Porque claro, o sea, el objetivo del catecismo de la Iglesia Católica no solamente es que nosotros cristianos y católicos nos llenemos de teoría, nos llenamos de teoría y no nos sirve, ¿no es cierto? Entonces, creo que comprendiendo, escuchen esas palabras muy bonitas, porque me dicen, del silencio nace la oración y de la oración nace la fe. De la fe nace el amor nace de la entrega y de la entrega de la paz. Espectacular, a ver, nosotros la fe tenemos que conservarla, pero viviéndola.
De hecho, me atrevo a decir qué es lo que nos muestra Jesús con los dones en el Santo Evangelio. Nosotros esto tenemos que multiplicarla, ¿no? Y en la vida espiritual grabémonos algo, el que no crece, decrece. En la vida espiritual raro es como mantenernos en un mismo nivel y estar ahí. En la vida espiritual el que no crece y decrece, nos enseñó San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila con el camino espiritual. Es un constante crecimiento, pero la fe, esto es muy bonito. Yo pienso que esta palabra a mí me ha marcado mucho por mi profesión, de hecho. Ha sido porque yo he visto que dentro del derecho esta virtud es clave y tenemos nosotros que pregonarla. Miren, nosotros queremos conservar la fe porque estamos conservando un tesoro. Es un tesoro. La palabra fe viene de fides y fides significa lealtad y de ahí se deriva fidelidad, etcétera. La lealtad, qué bonito, porque la lealtad, la fe, no es a usted, no es a mí, no es al párroco, no es al obispo, no, es a Dios. ¿Y por qué es a Dios? Lo hacemos al resto de personas. Entonces creo que sería, claro, llegamos a un punto bastante bonito que podemos compartir muchísimo más, pero es un tesoro, lo guardamos con cuidado, pero no solamente es cuestión de es mi fe y mi fe no lo toco, fe. A la fe la hago crecer y la fe comparto con los demás. Nos han enseñado los santos, tener actos de fe. Y aquí creo que vale la pena aclarar, no ser supersticiosos. No, me pongo un ejemplo. Cojo el carro aquí en Ambato y cojo la Panamericana como que me voy para Quito. Pero yo digo, no, yo voy a ir aquí y tengo fe en que voy a llegar a la Tacunga. Y tengo fe en que voy a llegar al Puyo. Y sigo yéndome en sentido a Quito y tengo fe que voy a llegar al Puyo. No voy a llegar nunca. Porque la fe es algo real. Es algo superior a lo que nosotros podemos comprender. Entonces, esa fe tenemos que cuidarla, pero tenemos también que hacerla crecer muchísimo, ¿sí? Con actos de fe. Confiar en Dios, la confianza y la confianza. Tantos santos, tantos discípulos que nos han mostrado. Bueno, yo creo que ahorita sí llega al punto de nosotros también ser una especie de recíprocos con esa fe. La fides, la fe es real y la tenemos que cuidar, ¿sí? Cuidemos la fe, es cuidar a Jesucristo, porque Jesucristo ahí está en nosotros, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Estamos analizando el tema una sola fe. Hemos leído algunos numerales. Pregunto, de todos los que hemos leído, ¿podemos deducir la universalidad de la iglesia? No, totalmente. Y creo que hablar de Iglesia Católica es hablar de universalidad. Sí, o sea, en realidad, si nos vamos al área conceptual, estamos hablando nosotros de que catolicismo es universal. Entonces, claro, esa sola fe es lo que se derivó. Esa sola fe es lo que se hizo conocer a la gente, es lo que la gente mismo vio. Es la misma comunión. Y creo que aquí podemos hacer hasta un ejemplo bastante bonito. Miren, si bien es cierto, la universalidad es porque es de todos, es San Ignacio de Antioquía, por ahí del año 110, por ahí más o menos, en la carta ad Esmir, le pone, o sea, allí donde está Cristo está la Iglesia Católica, porque ya somos una iglesia universal, ¿sí? Y la Iglesia Católica está en todo el mundo, la enseñanza del hombre se debe conocer. Entonces, llega aquí a este punto en el que el tesoro que tenemos nosotros es un tesoro que se ha difundido, pero que hoy lamentablemente se ha visto muy dañado por nosotros los hombres mismos, por los humanos. Entonces, yo considero que sí, que evidentemente es universal, que el mismo nombre lo dice, pero no porque sea universal nosotros nos tenemos que cansar de evangelizar y de predicar, porque la universalidad no es salvación. El saber me hace sabio, no santo. Y a nosotros lo que nos interesa es ser santos. Entonces, claro, regresemos al anterior. ¿Es universal? Sí, bendito sea el Señor. Está extendido en todo el mundo. Lamentablemente podrá pasar. Miren, por ejemplo, antes cuando recordamos un poco de la historia, el ictus, ¿cierto? El pescadito, cuando la gente pues tenía que esconderse para celebrar la Santa Eucaristía. Estamos volviendo a esas épocas. Estamos volviendo a esas épocas. De una pandemia que en realidad ha tambaleado bastante, pero ha tambaleado también bastante la fe, las prácticas piadosas. Y démonos cuenta, y con el dolor del alma, y si es que nosotros no alzamos la voz, nadie lo va a alzar. Se han abierto muchos aforos, muchísimos,
con esto de la pandemia. Pero los aforos que se han abierto al último son la de las iglesias católicas. Para los grupos de oración, nosotros hemos lidiado que nos puedan abrir una iglesia para hacer ahí el grupo de oración. Entonces, creo que ahorita es importante que llenemos ese fuego del Espíritu Santo y que no solamente conservemos la fe, como lo leímos antes, sino que también tengamos la fortaleza de abrir nuestra boquita e ir y contar al mundo entero que tenemos fe y que esa fe, pues, es de todos. Como por ahí había una revelación, si mal no recuerdo, no recuerdo cuál de las revelaciones es de nuestra mamita virgen, pero en la que dicen, es que la batalla ya está ganada, creo que es Fátima, la batalla ya está ganada. Ya el Inmaculado Corazón vencerá. ¿Sí? Jesucristo va a vencer, sí o sí. Nuestro objetivo es traer personas a que se encuentren con Él. Muy bien. Vamos a una pausa comercial y regresamos en un minuto. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Juan Naranjo Poveda, de la comunidad Lazos de Amor Mariano. El tema que hemos analizado es una sola fe. En la iglesia hay un gran movimiento. Se habla de una asamblea eclesial. ¿Qué podemos decir al respecto? A ver, creo que entramos a un punto que es lindo y más aún para nosotros los laicos. Porque la Asamblea Eclesial Latinoamericana es una iniciativa, ¿sí? que busca proponer pues, y encontrar los desafíos de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Y esto va a la luz pues, del documento de Aparecida. Recordemos nosotros que este documento de Aparecida sigue la misma línea sigue la misma línea que nosotros tenemos en cuanto al Concilio Vaticano II, las formas, en cómo lo hacemos, cómo lo vamos a hacer. Y ahorita es importante y surge esta asamblea, pues, para responder a qué desafíos nosotros como iglesia nos vamos a enfrentar, a poner el hombro todos. Y creo que, claro, por medio de esta entrevista, y creo que nosotros eso tenemos que hacer eco, tenemos que invitar, porque podemos participar todos, lógicamente. Y creo que eso es lo bonito de esto. O sea, nosotros nos metemos en internet, hay guías metodológicas, hay folletos, hay videos, y podemos adentrarnos mucho más. O sea, en realidad son temas bastante importantes, inclusive yo me atrevo a decir para gente religiosa. Claro, hay gente que simplemente que no es religiosa y sí, o sea, ellos tienen mucha cabida aquí. Son temas, de hecho, hasta sociales, inclusive que se va a tratar. Estamos cercanos a noviembre, que se va a realizar. Las redes sociales van a estar abiertas, entonces, evidentemente, no, creo yo que como cristianos, nosotros sí tenemos hasta la dulce obligación, llamémoslo así, de invitar a la gente a que se una a esta asamblea. Sabemos que sigue la línea del documento de Aparecida, y un documento de Aparecida que todos nosotros, las familias en particular, tenemos que saber. La familia que sirve a Cristo debe conocer el documento de Aparecida. Y aquí, claro, vamos a encontrar nosotros qué desafíos pues tiene la iglesia. Muy bien, muy bien. ¿En dónde va a realizarse esta asamblea? A ver, bueno, para nosotros se va a realizar virtual, lógicamente, la única forma como nos podemos unir. Eh, Sin embargo, esta se va a realizar en México, va a ser simultáneamente en algunos lugares, y que ahorita tenemos nosotros la facilidad de las redes sociales. Hemos visto una iglesia que se está moviendo en este medio, entonces sí, nosotros podemos estar cercanos, evidentemente no es aquí, es en Centroamérica, pero nosotros pues, podemos estar unidos. Creo que la invitación, y de hecho, a ver, lógicamente, nosotros quisiéramos participar, también gente que querrá, yo quisiera opinar ahí, creo que el apoyo uno es en oración. A ver, es algo que se ha venido dando, es algo que nace de la oración a responder las necesidades actuales de la iglesia. Acompañémosles en oración y más aún a los pies de la Guadalupana, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy es Juan Naranjo Poveda, de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Hemos analizado el tema Una sola fe y también hemos
hecho un análisis rapidísimo de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Vamos con la parte de saludos. Nuestro saludo para toda la audiencia, nuestro agradecimiento sincero a todas las personas que nos escuchan todos los sábados por Radio Latacunga, a las personas que nos siguen por las redes sociales. Un saludo especial a todos los miembros de la comunidad Lazos de Amor Mariano, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, sacerdotes, religiosos, religiosas y todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Hermano Juan, tocayo Juan, le agradecemos muchísimo de todo corazón por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. Lo dejamos en un mensaje final así rapidísimo para toda nuestra audiencia. No, bueno, primero, tocadito, gracias por la invitación. Siempre prestos para colaborarles en lo que se necesite. Somos una sola iglesia y de eso se trata, ¿no? Poner el hombro para colaborarnos, todo para la mayor gloria de Dios, servirle a Jesucristo. Y eso pues nos ayudará a nosotros en nuestra santificación. Faltaron muchos temas por desglosar, por desarrollar. En realidad creo que todos nos quedamos con picaditos ahí, pero es lo bonito. Yo les invito, mis queridos radioescuchas, los que nos ven por medio de redes sociales, no nos quedemos solamente con esto. Abramos el catecismo. Movámonos, que nos pique el corazón, que nos salte. Estamos inquietos en conocer a Jesús. Aquel que conoce a Jesucristo no será decepcionado jamás, jamás. Porque los que lo han hecho, lo han seguido, se han enamorado, lo han amado, lo han adorado y han dado su vida por él. Simplemente quisiera dejarles con un pensamiento de San Juan Pablo II que dice que si Jesús no se bajó de la cruz, yo no tengo derecho a rendirme, él decía. Y creo que es cierto. Nosotros ahorita, como seguramente los que están siguiendo este espacio, están aquí por una u otra razón. No sé los motivos ni las razones por las cuales, pero el Señor les tiene aquí es por algo. Yo les invito, perseveremos juntos como familia. Mando un saludo y un abrazo muy grande a todas las personas que nos han visto, nos han escuchado, a mi comunidad, a Lazos de Amor Mariano, Lazos de Amor Mariano Ecuador, a las personas que son consagradas a Jesús por María. Qué bonito, qué alegría estar compartiendo con ustedes. Tienen nuestra página de Facebook, Lazos de Amor Mariano Ambato, prestos para servirles y colaborarles en lo que necesiten y saber que el Señor nos llama a los más preparados, llama a los más miserables y los prepara para su apostolado. Y un abrazo muy grande a todos y que el Señor nos conceda la fuerza y la sabiduría para perseverar en este camino y servirle como Él se merece. Muy bien, muchas gracias. Esta fue una transmisión más de Un Pueblo que Camina. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado y con un nuevo tema. Muchísimas gracias, compañero Juan. Hasta una nueva oportunidad. Gracias y buenas tardes.